Quilmes tomando una idem, Hugo de idem. Así que Hugo es de Quilmes okay. Y se imagina tomando una Quilmes. Bueno. Menos mal que tenemos traductor. Sí, por suerte. Intérprete. Bueno, entonces la pregunta aquí que hicieron, Flor hace la pregunta sobre enfermedades de transmisión sexual, de sexo oral, a través del sexo oral, que se puede prevenir a través de las barreras que estamos hablando. Ok. Infecciones después de vamos a la sexual. práctica, después vemos un ejercicio. Sí, porque tiene, digamos, la idea era justamente si llegamos, traje los materiales maqueta. Para poder mostrar cortito con la maqueta, Okay. algunas cositas que me interesan, y justamente esta pregunta me viene como muy bien para entrar en eso, porque se refiere a un tema que siempre termina siendo bastante, entre comillas, como preguntado, ¿no? Que es el tema del sexo oral. ¿Sí? Hay un poco una especie de creencia de que el sexo oral ni es sexo. Vieron que en el cerebro de la gente el sexo es la penetración y el preservativo se usa solamente para penetrar y no sirve para ninguna otra cosa, y el que no tiene un pene involucrado en la relación sexual no necesita usar preservativo, digamos, Pero, ¿no? yo estoy de acuerdo con usted, pero ahora, ¿una mirada es sexo? Es parte, como hemos hablado muchas veces, es parte de todo lo que forma el encuentro sexual. Acá que estamos hablando de ¿una ITS, conversación es sexo? Y depende del contenido, puede. Hoy sabemos que existe el sexting, hoy sabemos que existe como... El sexting cumple, digamos, los roles o cubre las necesidades, o cubre lo mismo que cubre la sexualidad presencial. A ver, creo que es una pregunta medio filosófica, o sea, no es una pregunta teórica, entra ya en el terreno como de la cuestión más filosófica, y me parece que tiene que ver con qué es lo que cada uno espera. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando definimos disfunciones sexuales, diferentes disfunciones, siempre es como que el final de la definición es que no permite tener un encuentro sexual satisfactorio. Y esa parte tiene mucho que ver con lo que cada uno va a definir como satisfactorio. No hay una regla, claro. O sea, no hay una regla, porque si no diríamos, entonces, no sé, una mujer que tiene sexo con otra mujer nunca tiene sexo porque no hay un pene. O sea, digo, sería como que estaríamos recortando todo. O el sexting no es sexo porque... Y en realidad va a depender de lo que cada uno quiera. Quizás, si hablamos de sexting, lo que nos restringe es en lo físico, que sería hablar de otro tema bastante interesante y muy en agenda hoy, que es esta cuestión relacionada con, bueno, andamos todos muy conectados, pero a su vez sexualmente al menos como muy alejados, ¿no? Y esto que se empieza a hablar de a poquito de la recesión sexual de la que ya en algún momento hemos comentado. Entonces, bueno, esto me parece que es interesante, y me parece interesante entender que el sexo oral es una práctica que también es sexo y que como tal también está relacionada en la transmisión de infecciones de transmisión sexual, de varias, ¿sí? Sífilis, gonorrea, VIH, básicamente las mismas, ¿no?, que pensaríamos en otras prácticas. No es algo que está como exento de riesgos. Justamente por eso es importante incluir métodos de barrera también en esas prácticas, ¿no? Cuando hablamos del sexo oral con, digamos, a un pene, el método de barrera sigue siendo el preservativo para pene, ¿sí? Cuando hablamos de sexo oral hacia una vulva o el ano, entonces ahí vamos a hablar de un campo de látex, ¿sí? Que lo armamos. Nosotros la herramienta que tenemos es armarlo con el mismo preservativo para pene previo al encuentro sexual y tenerlo a mano, ¿sí? O sea que habría que llevar 2 preservativos. En realidad preservativos hay que llevar siempre más, que yo diría que más que 2. ¿Por qué? Porque el preservativo se cambia. Ojalá, uno pudiera sí pensar. Se rompe. No, bueno, pero a ver, imaginemos que tenemos previsto un solo encuentro. Sí. Como quien dice, un solo encuentro en el sentido de tener un solo encuentro con penetración, ¿no? Sí. Sin embargo, el preservativo debería cambiarse cuando cambiamos el tipo de práctica. Sí, no deberíamos penetrar con el mismo preservativo con el que hicimos otra práctica, especialmente si esa práctica fue anal. Eso es un dato muy importante, ¿eh? Porque en general creo que se lleva 1, digamos, o 2 para la penetración, para la eyaculación, para el proceso sexual hasta la eyaculación. Una que se eyacula, se tira, se hace un nudito, se tira por algún lado, digamos, se guarda para tirar y se usa otro, pero digamos, es como usted dice, no se puede hacer sexo anal con sexo oral, siempre con el mismo preservativo, y no tendría que ser así. Exactamente. Siempre tendremos que cambiar el preservativo entre una diferentes caja de prácticas.
Y es mejor llevar más. Yo siempre digo que preservativo, mejor que sobre y no que falte, porque después nos encontramos con esta situación donde, y las discusiones, olvidemos, ¿no? Y las discusiones en medio de las discusiones, la interrupción que genera, el estrés y además esta cuestión de como que si uno no tenía previsto, empieza a ponerse nervioso. Esto que yo digo, los nervios desconectan. Los nervios desconectan la sexualidad. Entonces, mejor prevenir y no tener que andar llamando a la empresa que trae, no sé si puedo decir nada, anda llamando al delivery de preservativo, claro, el Rappi, tipo, por favor, apurate. Me parece que no. ¿Para qué llegar a eso si puedo llevar, vienen en caja de 3, de 6, de 12, digamos? Naturalizarlo, ¿no? Exactamente. Naturalizar que más sea uso. Como práctico. Y siempre está el chiste de tipo, ay, bueno, pero ¿cuántas veces? No, bueno, no importa, pero se me cayó al piso. O sea, el preservativo tiene un lubricante ya de por sí. No sé, lo agarré mal, se me cayó al piso. No sirve más, no lo puedo levantar. Lo desenrollé al revés, un clásico. Estaba todo oscuro, lo puse y me doy cuenta de que lo puse al lado equivocado y ya lo desenrollé al revés. ¿Cómo hay que hacerlo ya que está? Bien, lo más importante, cosas le parece bien, porque como dice desenrollar, diga cómo se hay que desenrollarlo. Vamos a traer la maqueta. La maqueta, a ver, la cámara. A ver, póngalo más arriba. ¿La vemos ahí? ¿A dónde lo vemos? Ahí la que bueno. Queda fea la imagen. Sí, queda rarín. No, queda rara la imagen. Queda rarín. Yo la ayudo. Nos podemos... No, porque... ¿Lo sostenés vos? Lo sostengo yo. Okay. A ver, espere. A ver. A ver a dónde entramos en el... ¿Cómo nos ponemos? ¿Querés que vaya yo para allá? No importa, no sé. ¿Dónde está? No lo teníamos previsto, perdónate, así es la TV en vivo. A ver, ¿dónde está la cámara? Esa. Es esta. Tenés que, claro, no. Sí. Bueno, no importa. Ahora yo mientras le voy contando, mientras que pensamos doctora, un plan. Anímese y busque. Ahí. A ver, paren. Ahí entra un poquito mejor, ¿no? Sí. Más atrás. Ahí está. Bien. Entonces, cuestiones de preservativos, independientemente de la marca, que es lo que hace cambiar el color, digamos, ¿no? O el nombre, todos los empaques son similares. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Santiago. Tenemos que tener en cuenta siempre que atrás está impresa la fecha de vencimiento, esto es muy importante. También eso. Y una miradita, si no son recién comprados, no está mal pegar una miradita. Si fuera el yogur, lo mirarías. O sea, abrí todas las cosas que hice mal en mi vida. No sabe María Eugenia Vidal. Todas las cosas que por eso es muy importante que ella esté acá explicando esto. Porque... Por favor, doctora. Bueno, siguiente paso. Esto adentro tiene un poquito de aire. Y es importante que ese aire esté. Está bueno, a una apretadita, eso nos habla de que está íntegro el sobrecito. Y tiene 2 lados que tienen dientitos y 2 lados lisos y se abre por el lado de los dientitos porque está preparado para que sin usar nuestros dientes, ni tijera, ni cuchillo, ni navaja, lo podamos abrir con cuidado para sacar el preservativo. ¿Sí? Los preservativos tienen como una lubricación ya de base. Cámara es, sí, igual ahí se ve bien. Ahí se ve bien, muy bien. Sí. Tienen un lubricante, después hay otros que se pueden agregar también, pero de base todos tienen un lubricante y lo que sigue es mirar para qué lado desenrolla, ¿sí? Es decir, que desenrolle para el lado, digamos, hacia afuera, ¿no? Entonces, todavía enrollado, no como yo que desarmé todo, apretamos la punta para sacar todo el aire y el pene tiene que estar erecto y esto es una condición muy importante. ¿No hay que soplarlo para ver si está pinchado, por ejemplo? No, si nosotros tocamos y había aire adentro del empaque, quiere decir que está todo en sus condiciones, que no sufrió ningún daño el empaque y que está todo en condiciones adecuadas. Entonces, apretamos la punta para sacar el aire, eso sí es muy importante. Pues te hago preguntas que me surgen. Obvio. Es como, digamos, la forma correcta sería como un gorro mexicano. Me parece. Si usted claro, sí, podría ser. Sí, justo yo lo tironeé un poco, pero es como un gorrito mexicano. Es correcto, porque si no es como un pitufo. Sería de otra forma sería como un pitufo, que no es el correcto. O sea, que es el gorrito mexicano. Entonces, con el índice y con el pulgar apretamos la punta, lo colocamos sobre el pene, que tiene que estar erecto. Esto es muy importante, tiene que estar firme y lo desenrollamos hasta la base del pene. ¿Sí? Siempre cuidando que la punta, mi maqueta es medio... más o menos, pero bueno, yo cuando hacía asegurándonos sexual, que la nos daba el ministerio, nos daba ese... Que la punta quede sin aire, porque ahí es donde se va a almacenar, digamos, el semen en la eyaculación. ¿Sí? Acá Julio me dice, Julio, le voy tirando porque si no se nos va a quedar. Julio dice, escapamento, me dijo, escapamento, estás nervioso como si fuera la primera vez, jajaja, Julio. Estoy nervioso, me pone nervioso este tema. A ver, siga, doctora, por favor. Esto es importante, como les decía, que los varones con su pene lo practiquen en casa, cuando se masturban, que sepan la técnica antes de llegar a los primeros encuentros sexuales, que suelen ser los más demandantes porque uno está como muy exigido. Entonces, para no tener problemas, lo practicamos antes. Las mujeres no van a tener su pene para practicar,
pero también estaría bueno que traten de acceder a alguna maqueta o algo similar o algún juguete sexual para practicarlo, porque está buenísimo que las mujeres también sepan la técnica. ¿Sí? Que sepan la técnica, que no tengan miedo de pedirlo y que supervisen el uso adecuado, porque en realidad en Argentina, no quiero mentir, pero en Argentina todavía está como figura legal, pero sí en otros países ya existe la figura legal del episodio o el hecho de violencia sexual de sacar el preservativo como escondidas, ¿no? De la pareja. Claro, personas con pene que sacan el preservativo a escondidas de la pareja, o sea, digamos, lo colocan y en algún momento de la relación sexual lo sacan. O la persona, su pareja sexual se está distraído, se lo sacan. Exactamente. Y la persona no se da cuenta después en el contacto, en la penetración o en el roce que no tiene más. Y a veces sí, a veces no. Sin embargo, más allá de la cuenta o no la cuenta, es un delito, digamos, es una forma de violencia sexual, por supuesto, independientemente de darse cuenta o no darse cuenta, digamos. El hecho está cometido y es también una forma como de violencia sexual. Entonces, supervisar, entender, saber usar un preservativo también es parte de lo que una mujer sexualmente activa tiene que la herramienta que tenemos que tener para poder participar, ¿sí? Ahora, si hablamos de campo de látex, hablando del sexo oral, y ya les prometo que ya cierro con esto, pero vamos a hacer esto que está mal, pero vamos a usar de vuelta el que teníamos acá. Doctor. Y bueno, no es un permisito que me tomo, chicos, es el permitido, así vamos más rápido. Bueno, muy bien. Como les decía, para el sexo oral, cuando involucra, o para cualquier tipo de contacto sexual con vulva o con ano, entonces en ese caso lo que hacemos es un campo de látex. El campo de látex lo armamos desenrollando el preservativo para pene y cortando. No puede ser el mismo, perdóneme. No, es uno nuevo. Uno nuevo. ¿Y si lo lava, por ejemplo? No, el preservativo una vez que se desenrolló, digamos, o sea, una vez que se colocó para una práctica, o en el caso en el pene erecto, una vez que se desenrolló ya no sirve más. Por ejemplo, perdí la erección, se salió el preservativo, ese lo tengo que tirar a la basura. Por eso es tan importante tener varios, porque a veces no es que, tuve un encuentro, lo terminé y me voy a mi casa, sino que pueden surgir situaciones, ¿no? Bien, entonces para armar un campo de látex, cortamos. O sea que hay que llevar, además de todo lo que usted está diciendo, hay que llevar una tijera. Bueno, puede haber una tijera donde estás también. Llevamos una tijera que corte, ¿no? Y lo que hacemos es cortamos. Todo sea por la salud. No, pero todo lo que por una polvita, digamos, todo está bien. Y es que todavía no comercializamos nada. No tenemos un formato comercial. Sí, o sea, yo entiendo el punto, pero hoy no lo tenemos. De hecho, los preservativos para vulva, que están buenísimos, en Argentina no se comercializan. Y de hecho me estuve fijando, justamente antes de venir, si se podían conseguir en, por ejemplo, en otros distribuidores, ¿no? Como en forma particular, quiero decir. Y la verdad es que no. Entonces es un tema porque nos quita algunas ventajas. Así que bueno, lo que hacemos es cortamos longitudinalmente el preservativo y obtenemos este rectángulo, ¿sí? Que es un campo de látex. Que lo estiramos, lo colocamos sobre la vulva o sobre el ano y con esto tenemos un método de barrera, por ejemplo, para el sexo oral, como preguntaba nuestra oyente. O sea que, usando el campo de látex, la persona activa, digamos, por así decirlo, en el sexo oral, no podría estimular el clítoris, por ejemplo, o la vagina o el interior de la vagina. Sí, a través del campo de látex. ¿Cómo hace? Digamos, hay que ser mago. Ni Rada lo hace eso, ni el mago Rada. Sí, lo que tenemos, la ventaja que tenemos es que esto lo puede sostener, por ejemplo, el compañero. En algunos, sí hay algunos lugares donde se comercializa como un soporte para esto. Claro, hay como... ¿sí? Claro, yo ahora lo estoy yo sola, digamos, o sea, digamos, es difícil porque estoy yo sola. Pero exactamente, hay que son como exactamente. Y entonces uno puede hacer todo lo mismo que haría, pero a través del campo de látex. Recordemos que el preservativo no altera la sensibilidad ni altera la función sexual. ¿El campo de látex se puede usar 2 veces? El campo de látex no, si lo usamos ¿también? En la vulva, por ejemplo, no lo usamos en el ano ni nada que haga que traslocación. Se tira? Y una vez que se usa, se tira. Claro, siempre para cada práctica es el preservativo una sola, sea cual se sea usa y práctica. se tira. Claro. Bueno, doctora Leighton, muchísimas gracias. No, un temón, no, me pareció un temón. Hay que tocar estos temas en la radio y ahora más con las cámaras, con streaming, que los medios de comunicación habitualmente no los tocan. Muchísimas gracias. No, muy ustedes, útil. El campo de látex muy novedoso. Bueno, vamos a hablar de... No sé si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta usted por ahí? Acá tengo alguna. Siempre con la magia, siguen con la magia. Y
Gustavo Grambul dice, excelente la columna de la señora productora. No podía esperarse menos, una colaboradora de Chequeo General. Gustavo Grambul la felicita,